César, nuestro cuarto episodio. Ave María. Y esto está volando. On fire. Está volando esto. Cada vez tenemos más vistas de este podcast y videocast. Pasamos de 2 a 4. El crecimiento del 100%. 100%. Eso. A ver qué inversión le da. Inversión legal. No vaya a ser chistes políticos que nos metemos en problemas. Ah, ¿no se puede? No. Que tengo varios. No. Inversión legal, ¿qué inversión legal le produce a uno o estas utilidades? Y hoy tenemos un súper invitado que es Jorge. Jorge es egresado de Finanzas y Relaciones Internacionales, profesor de finanzas también, ¿cierto? Sí. Y además tiene un recorrido profesional súper interesante que te pido por favor que nos cuentes cómo ha sido y que obviamente sea Jorge el que nos cuente, pero tú vas Yo guiando el creo, proceso. exacto. Primero, darle gracias a Jorge, una persona que trabaja con nosotros en la universidad hace más de 10 años. Como vos lo dijiste, egresado de finanzas, un gran recorrido en el sector financiero, en seguros, en pensiones, en sociedades comisionistas, pero voy a dejar que él nos cuente qué es lo que ha hecho en estos largos 15 años después de haber salido de la universidad. Muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Y César, lógicamente, qué bueno acompañarte acá y va a ser muy, muy interesante nuestra charla de hoy. Pues para presentarlo rápidamente, cuando salí de la universidad en 2006, arranqué mi práctica en mi primer año laboral en el Banco de la República. Allá aprendí régimen cambiario y eso me sirvió para entrar a Porvenir. Entrando a Porvenir, arranqué en el back office, manejando el tema de régimen cambiario, pero hubo una posibilidad para meterme a mesa de enero y ahí arranqué ya 4 o 5 años. Perdóname, Jorge. Claro, ¿De qué año estamos hablando? 2007, 2006 fue mi graduación. En 2007 arranqué a mirar el tema de mesa de dinero con Porvenir y realmente de 2008, los 5 siguientes años, fue ya mesa de dinero full. Perdón, pero yo quiero dejar claro que yo ya sé que es una mesa de dinero. Yo aprendo aquí. Y vehículos de inversión también. Vehículos de inversión. Que te llamó tanto la atención la semana pasada. Que miren el episodio pasado. Yo quiero decir que Jorge, cuando entró al negocio, nos trajo Ecopetrol prácticamente. Coincidencia, claramente, pero fue el año en que llegó Ecopetrol a la bolsa más o menos. Cuando sacaron las acciones de Ecopetrol a la venta. La primera emisión. Sí, cerca de unos 6 billones de pesos fueron emitidos en esa época. Uy, sí, un tamaño grande. Y luego de Porvenir, el activo que más me llamó la atención, que me apasiona mucho, son las acciones. Ya. Y entonces dio la oportunidad de pasar del lado del cliente, ahora del lado comercial, en comisiones de bolsa, atendiendo institucionales y también extranjeros. Pero eso ya no es en la mesa de dinero. Sigue siendo mesa de dinero, pero desde el lado que le conocemos como sell side o aquellos intermediarios del mercado de valores. Ok. Y esos 5 años siguientes en diferentes comisionistas de bolsa, porque el mercado fue muy dinámico en ese momento. Arranqué en Helm, Corbanca entró a comprar a Helm, entonces en Corbanca arranqué y luego Scotia abrió su firma comisionista nuevamente y ahí arranqué el proyecto de institucional en acciones con la mesa de Scotia Securities. Terminé esa época y llegó una siguiente que fue muy, sobre todo nutrida para mí, que fue volver al buy side, es decir, nuevamente a la mesa de dinero, desde el lado del cliente o inversionista en Seguros Bolívar. Allá llevo ya 7 años, he pasado por los activos de renta variable tanto a nivel local como internacional también, manejando esas reservas o las inversiones que respaldan esas reservas, y hoy en día también tengo otra tarea diferente que es ya la estrategia del portafolio y sobre todo la incorporación de las políticas de inversión sostenible o ESG al nivel del portafolio. De ese tema, César, te propongo, yo sé que te va a felicitar, yo tengo tantos reparos, pero pues está de moda y hay que hablar de ello. Da para varios episodios. ¿Tú me permites hacerle 2 preguntitas a Jorge? Claro, 2 preguntas. 2 preguntas. Primera pregunta, Jorge. Una persona que en este momento esté pensando qué carrera estudiar, pero que tenga claro que quiere trabajar en algo como una mesa de dinero. ¿Tú qué le aconsejarías como opciones? ¿Cuáles son las opciones que tiene esta persona? ¿En tipos de carrera o...? Sí, pregrados. Hablemos completamente de pregrados. Perfecto. Hoy en día lo que más se demanda, fuera de las bases necesarias, que son una parte de economía, administración, sobre todo hoy en día también las relaciones internacionales son importantes porque se mueve tanto. ¿En un trabajo como el tuyo? Sí, claro. Perdón, un minuto, perdón, no me acuerdo. Las relaciones internacionales. ¿Las relaciones internacionales son importantes? Realmente muy importantes, porque hay factores geopolíticos que no... No, es que nuestra facultad es perfecta, tiene un complemento. Bueno, bien, se me salió entonces administración, economía, obviamente finanzas, relaciones internacionales como opciones de pregrado. Y yo creo que las bases necesarias para tener un buen criterio. Y para llegar allí a una mesa de dinero, ¿a qué tipo de materias dentro de las que ofrecen estas carreras? ¿Cuáles son las materias que una persona a las que debería como ponerle más atención si tiene la oportunidad de escoger materias opcionales o seminarios opcionales, inscribirlos en su plan de estudios? Yo creo que algo que de pronto me acompaña, la estadística. Sí. Porque
toda la información que hay, tanto a nivel macroeconómico como microeconómico, hay que entenderla. Y la estadística es una parte importante de ella. Bien. Luego, creo que todo lo relacionado con lo que es matemática pero financiera es vital, ¿no? Para poder tener en cuenta esas oportunidades de inversión en bonos, en acciones, entre otras cosas. Pero hoy en día lo que también piden mucho las empresas en las mesas de dinero para poder optimizar sus recursos y su tiempo es tener también información optimizada a través del lenguaje de programación. Okay. Entonces, ciencia de datos que llamamos acá, claro. Análisis de Big Data y todo ese tema. Claro. Bueno, ¿y nuestras materias qué, Jorge? ¿Qué ponen? Ahora, ¿No son importantes o qué? Veo un profe con celos en esta. No, pues claro, además me la dejan de últimas. No, y lo que pasa es que creo que esas son las bases para que uno le vaya bien. Pero si uno quiere destacarse, y sobre todo al entrar a una mesa de dinero, pues es importante conocer los activos, conocer de qué se mueve el mundo en términos financieros. Claro. Y ahí en particular con César, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos ya hace muchos años desde el punto de vista de la valoración de activos financieros, donde vemos temas de renta fija, renta variable, quizás de derivados por un lado, administración de portafolios, y algo que me ha gustado a mí también enseñar desde el punto de vista de aplicar ya el momento de compra o venta de los activos, Sí. ese timing es análisis técnico. Que es una de las expresiones que tú más usas aquí cuando hablamos de varios temas. Claramente, definitivamente cuando uno está en este negocio y empieza a conocer, hace 20 años en Colombia no se usaba, Ya. hace 25 digamos, pero hoy en día el que no maneje, el que no haga análisis técnico, yo creo que por lo menos en trading está muerto. Entiende, cada vez los mercados son un poquito más eficientes, entre comillas, en ese sentido. Claramente el análisis técnico tiene muchos detractores, Sí. pero los que lo utilizamos creo que Es sabemos, un complemento. sabemos todo lo que sirve. Bien, entonces yo en esta parte me voy a callar porque le voy a dar la palabra a César Gómez, pero me llama la atención una cosa, César. Jorge habla de, o sea, su recorrido profesional pareciera que lo ha hecho en un mercado muy dinámico, un mercado, no sé. Yo trato de ser súper técnico aquí y hago el oso. Yo sé, perdón por la gente que nos está oyendo y mirando, porque yo hago el oso, pero es parte de lo que yo vengo aquí a hacer es aprender. Pero da la impresión de que está hablando de un mercado dinámico, de un mercado maduro hasta cierto punto, consolidado hasta cierto punto, desde el punto de vista del recorrido que ha hecho Jorge. Sin decirlo con resentimiento y envidia, a Jorge le ha tocado un panorama, un mercado financiero mucho más maduro y consolidado que el que le tocó a la gente hace 20 o 30 años. Como dirían las reinas, la pregunta es buena. Gracias. Pero la verdad creo que Jorge ya le ha tocado de todo. Yo creo que Jorge, bueno, él no pasó por unas crisis complicadísimas, sobre todo de liquidez en Colombia. Que estos son los dos temas. Yo creo que es que aquí vamos a tener tema para hablar de 2 años. Sí. Pero en el 94, en el 96, en el 99 tuvimos en Colombia unas crisis de liquidez tremendas. Un día esto hablamos de eso. Pero realmente se ha tenido un boom de mercado. Ya hablaremos hasta el 2012 más o menos en renta fija y en acciones. Y luego un declive permanente. Y lo que tenemos hoy, que yo creo que al final nos vas a contar cómo estamos hoy. Te adelanto algo. En Colombia, nuestra bolsa en diciembre negoció en promedio 50 mil millones de pesos diarios. Y eso es mucho, poquito, No, eso nada. son 12 millones de dólares. Eso lo negocia, creo que una penny stock en Estados Unidos. Sí, correcto. Y eso, y mucho más que eso. Entonces, yo creo que empecemos con la historia, con el desarrollo, y Eso. vamos a llegar seguramente a eso. Pero Jorge creo que ya el recorrido que tiene ha visto de todo. Ha visto prácticamente todo. Las vacas gordas, las vacas flacas. Ahora, uno cree que ha visto de todo, pero siempre eso son. Pero digamos que hemos visto mucho. Y Bueno. Jorge ya es una persona ya más de 15 años en el negocio. Jorge nos contaba ahora que comenzó a estudiar su pregrado en el año 2000. Y tú decías, extra micrófonos, que ese año es importante porque marca como una especie de antes y después en el mercado financiero. Digamos que sí, el 2001 sobre todo. Sí. Entonces, si me permite empezar. Claro, dale. Sí. Bueno, voy a gastar 2-3 minutos en Dale. un monólogo. Me interrumpen, por favor, porque a veces uno hablando solo es muy harto. Pero voy a contar rápidamente. En Colombia teníamos 3 bolsas en el ciclo pasado. La bolsa de Bogotá, que fue fundada en 1928, la bolsa de Medellín, que fue a principios de los 60, y la bolsa de Occidente a principios de los 80. Antes del 90, ese es el primer quiebre, antes de 1990, aquí no se negociaban 500 millones de pesos en acciones diarias. O sea, es cierto que la inflación, pues el valor del dinero en el tiempo, pero realmente no se negociaba nada. Teníamos una cosa que se llamaba el corro. Se negociaba a viva voz. No había sistemas. Ah, yo he visto eso en películas. En películas, y es algo que hoy los alumnos no
no logran captarlo. A pregón. Pues, hombre, era pregón, boceado. Vean, nosotros hacíamos cola, una colita para llegar al borde del corro, decir y cantar nuestras intenciones de compra, de venta de acciones o de aceptaciones bancarias, que era lo único que se negociaba. Y el voceador en la mitad del corro replicaba la oferta, y si había otro comisionista con un cliente interesado en comprarlo en vez de lo que uno estaba ofreciendo, pues cruzaban la operación. Perdón, para que no crea la gente que me las estoy dando de muy joven, no solamente la he visto en películas, yo la veía en noticieros, porque eso que está escribiendo César era lo que usaban los noticieros como imágenes de apoyo mientras daban las noticias financieras del día, y eso se hacía aquí abajo. Aquí en la 13. En el edificio de la Bolsa de Bogotá. Exactamente. Entonces ahí nos tocaba ir tempranito, era de 9 a 12, muy tempranito, hacer cola para cantar. Entonces se podrán imaginar, pues uno haciendo cola para poder cantar una operación, el volumen que se negociaba. No se negociaban 500 millones de pesos en acciones. Renta fija, como les digo, aceptaciones bancarias, CDTs, mercado muerto. El 90 tiene un quiebre, ¿por qué? Apertura económica. Que ahí fue cuando yo comencé a estudiar. Bueno, bienvenido al mundo. 90. Empezó a ver lo que tocaba. La primera parte, la otra es cuando empezaron a trabajar, ¿no? Bueno, y a pagar impuestos y a pagar créditos. Apertura económica, ¿eso qué significa? Llegan inversionistas, viene en el 91, resolución 57 del 91, inversionistas internacionales, fondos de inversión extranjera, y también en el 90 con la ley 50, fondos de cesantías, inversionista institucional, y en el 93, pero ya desde el 91 se veía que llegaban los fondos de pensiones. O sea que el mercado se agrandó. Con otra cosa adicional, en el 90, con la ley 45 del 90, una gran reforma financiera de la época, se autorizó a las firmas, al sector financiero, llamémoslo más bien, a entrar a ser socios de las firmas comisionistas de bolsa. Antes no podían, antes era un club privado, más que no podían, era un club privado, donde no se dejaba, todo el que llegaba y quería poner una firma comisionista de bolsa tenía que pasar por un comité, por una asamblea, y ahí no dejaban a nadie si no fuera pues el doctor Urrea o cualquiera de estos. Era una cosa, ningún Gómez. No, Gómez seguíamos en Manizales allá comiendo frijoles. El tema es que es un quiebre impresionante, porque llega el sector financiero a firmas comisionistas de bolsa, llegan inversionistas institucionales y el mercado empieza a subir. Te lo pongo, habíamos dicho que no se negociaban 500 millones de acciones. El mercado total era aproximadamente 2.500 millones antes del 90, diario. Mercado total, estoy hablando de acciones más renta fija. Bueno, eso se multiplicó por 5 en el 91, y del 91 al 96 se multiplicó por 10 más. Bien. Para que veamos la forma en que creció el mercado. Pero seguía siendo un mercado muy, muy pequeño. Y tuvimos esas crisis de las que hablaremos. Yo algún día es chévere hablar de las crisis. 94, una crisis de liquidez durísima con la crisis del tequila en México, que nos pegó al mundo entero, a nosotros durísimo en liquidez. 96 también tuvimos un bache ahí complicado. Y 99, que esto lo explico yo mucho, en el 99 tuvimos una crisis en Colombia, pero que la llaman mal la crisis del UPAC. Esta es mi tesis. ¿Por qué? Porque viene una crisis asiática, viene el tequila, crisis asiática en el 97, los tigres asiáticos, yo me acuerdo, Taiwán, explotan. Corea del Sur, en el Singapur, 98 Rusia entra en default, pues es un problema mundial, y aquí veníamos en una fiesta de liquidez, de tasas bajas, todo el mundo endeudado desde la apertura económica, pues revienta, y revienta con la crisis del UPAC, mal llamada crisis del UPAC. Quiero hacer énfasis, es mi tesis. Nadie ha oído hablar que hable de esto, todo el mundo le echa la culpa a los bancos, a la UPAC, que se quedaron con eso. Es otro tema, ¿no? Y ese es interesante. Listo, ese es más o menos el desarrollo hasta ese momento. En el 2001 se fusionan las bolsas, ya no la Bolsa de Bogotá, la Bolsa Occidente y la Bolsa de Medellín, y creamos la Bolsa de Valores de Colombia. Primeros trabajos, esos son los primeros trabajos de universidad. Háblense de la fusión. De la fusión, de la fusión. Entonces yo creo que aquí le paso la posta a Jorge para que nos hable un poquitico de esos comienzos de ciclo. Pues imagínate. Bueno. Pero quiero decir, y resumiendo, teníamos una bolsa, no teníamos mercado antes de los 90. Del 90 al 2000 tuvimos un importante crecimiento, pero seguía siendo muy, muy, muy pequeño. ¿Qué tan importante? Y un paréntesis general, hablando no solo de acciones, sino renta fija. En el 96 empezamos con el mercado de deuda pública. En Colombia no había TES. Antes el gobierno se financiaba exclusivamente con créditos multilaterales y créditos en la banca internacional, pero no había TES. Ahí aparecen los TES, se empieza el mercado de deuda pública copiado más o menos de España. Tengo que decir que Interbolsa en el 99, cuando esto estaba maduro, fue actor importantísimo del desarrollo de deuda pública en Colombia. Después hablaremos del tema Interbolsa, pero
lo que yo vi desde el 99, 98 que se empezó a meter duro hasta el 2007, 2010 fue, inclusive 2012 antes de reventarse, fue importantísimo, un actor de primera mano en el mercado y el desarrollo de deuda pública. Entonces esto hay que decirlo, Sí. uno oye hablar muchas cosas, pero hay cosas muy muy buenas de lo que hizo Interbolsa, sin hablar pues del desarrollo del mercado en general y cómo era un actor importantísimo también en todo. Bueno, pero entonces a Jorge ya como estudiante y luego por supuesto como profesional le tocó la Bolsa de Valores. De Colombia De ya Colombia. integra. Exacto. ¿Y eso qué tan importante fue para el mercado? Pues uno como estudiante no tiene esas dimensiones. De hecho, cuando hablo de algunas cifras con los estudiantes, cuando empezamos a hablar de miles de millones, billones de pesos, pues es algo irreal, porque uno siempre como empleado arranca con salario mínimo. Bueno, entonces 1 millón, 2 millones de pesos es algo básico. Cierto. Pero cuando arrancan a decir, es que esta firma está administrando 20 billones de pesos, es una cifra que estalla. Claro. Y cuando habla de César ahorita de 50 millones de pesos, sigue siendo una cifra grande para alguien en el estudio, ¿no? Sí, sí. Pero entonces cuando salgo, arranco el Banco de la República y en el régimen cambiario, que era ese departamento de cambios internacionales, veíamos pasar todas las legalizaciones de recursos de inversión extranjera en Colombia y Colombia en el exterior. Entonces ya te imaginarás las cifras y ahí en particular empecé a conocer un poco de lleno en la medida que hubo la compra, la fusión entre Banco de Vivienda y su momento Banco Café. Entonces uno, bueno, ya empieza a ver, ya acá está la práctica. Sí. Y todavía no está sacado el mercado de capitales de lleno, porque esas compañías no estaban listadas en bolsa. Y luego veíamos a Bavaria. Entonces Sam Miller entrando y comprando a Bavaria después de varios años de varias embotelladoras afuera intentando comprarla. Que ese es otro negocio, ha sido un Gigante. negocio muy grande, me imagino. Claro. Absoluto, fue el negocio de la primera década del siglo. Y ahí entonces ya empecé a interesarme también con respecto a la bolsa, porque era una compañía listada en bolsa. De hecho, César se acordará de Carulla, Sí. Corfinsura, seguramente Todas. La Chocolatina. O sea, hablábamos de negociación de Nacional de Chocolates, que hoy en día, pues, actualmente Nutresa después de tantas fusiones. Entonces, ese fue como el primer punto de partida para mí de meterme al mercado de capitales. Mira que Jorge está hablando de una cosa interesantísima. Lo que teníamos en la bolsa, lo que se negoció en la bolsa antes del 2007, a lo que se negocia hoy, totalmente diferente. Ya. Mencionaste, creo que faltó con tabaco, que estaba en los 90, Nacional de Chocolates, Bavaria, Carulla, eso ya no existe en bolsa. Todo eso es de los 90. Eso es de y principios del 2000. De hecho, Avianca, que también desapareció, fue de las primeras acciones que se negociaron en Colombia en el 28. Se llamaba Escanta. Sí, me acuerdo, claro. Sociedad Anónima. Está interesante cómo La lo que primera se negocia vez. es algo diferentísimo. Lo que se negocia hoy no se negociaba en los 90. Bueno, el episodio está dedicado a los grandes negocios, ya nos has mencionado varios, pero yo quisiera hacer una pregunta, no tanto... Yo creo, César, perdona que Sí. te interrumpa, más que grandes negocios, que se va a hacer un tema importantísimo en otro episodio, como ese desarrollo del mercado de capitales que estamos Eso, hablando. a eso iba, digamos, más allá, digamos, del tamaño de estos negocios, de la magnitud que tienen estos negocios, ¿qué tanto ha cambiado la sofisticación, la elaboración, la complejidad de los vehículos de inversión? Muy bien. ¿Qué tanto ha cambiado la complejidad y la diversidad de las posibilidades de inversión que tiene alguien en la Bolsa de Valores de Colombia comparado con lo que sucedía en los años 90? Listo, te voy a ir contando como lo que para mí fue la experiencia. Entonces, primero arrancaba en un mundo donde la negociación era, en cierta forma, los títulos eran materializados. Después una época de materialización de los títulos. Entonces tú ya no tenías el papel impreso con al portador de las acciones, sino ya todo era en un libro electrónico en Deceval, que es el custodio de valores. Esos yo creo que fueron los primeros cambios. Pero César ha comentado un poco sobre la llegada de los fondos de pensiones. Y yo creo que ese es un punto de despegue de las bolsas, porque allí entran capitales nuevos a invertir, nuevos agentes en el mercado, y sobre todo entre 2010, bueno, 2007 con la emisión de Ecopetrol que comentamos, pero 2010, 2013, salen muchas compañías a emitir en bolsa, y algo importante cuando una compañía emite en bolsa es el apetito de inversión que tienen los agentes, tanto locales como internacionales. Ahí le conocemos como el bid to cover, que es cuántas veces yo demando algo que está ofertándose. Otra frase para que la aprendas. Yo estoy aquí, claro que sí, en el bid to cover. Entonces, si tú estás ofreciendo 1.000, pero llegan muchos inversionistas se ofrecen en total 3.000, pues es un bid to cover de 3 veces. 3 veces lo ofrecido. O sea que hay apetito, por eso que se está Claro, ofreciendo. y en 2010... Mira que Jorge está hablando de una cosa, de ese boom que tuvimos entre el 2010 y el 2008, 2013, de emisiones nuevas. Casi que esto lo ve uno en todo, ¿no? Cuando todo se alborota, cuando todo el mundo quiere entrar en la fiesta, ¿es por qué?
porque la fiesta está terminando. ¿Ah, sí? Más o menos. Claro, por Dios. hubo Bit2Cover de 10 veces y ya las últimas, incluyendo a Bianca, alcanzaban a hacer Bit2Cover de 3, 2 y algunas a ras. Entonces, O sea, se ofrecían las acciones, por decirlo así, Sí, y no y- había nadie que quisiera No, comprarlas. la compraban, pero a duras penas, Ok. que lograban el monto que necesitaban. exacto. Entonces ya cuando llegan tarde a la fiesta, hay un quiebre y se vuelve algo monótono la dinámica de precios, ¿no? Porque pues ya si alguien estaba comprando la emisión a 1.000 y estaban demandando 3 veces eso, pues en el mercado secundario ya cuando salía en bolsa no estaba en 1.000, Claro. ya estaba en 5.000. Voy a poner un ejemplo. Ajá. Ecopetrol, que yo creo que fue no sé si fueron 500.000 accionistas o algo así lo que llegaron nuevos al mercado con Ecopetrol. Fue un proceso importantísimo, interesantísimo, porque en los supermercados usted podía comprar las acciones de Ecopetrol cuando nacieron. Sí, yo recuerdo. O sea, sí, fue sí. genial. Sí. La acción de Ecopetrol salió a 1.400 pesos menos un descuento por comprarlo de primera mano. Bueno, el primer día que se negoció, más o menos a los 2 meses, empezó a negociarse por los lados de 2.800 pesos. El doble. 2.500, 2.800. O sea, se duplicó la inversión inmediatamente. ¿Por qué? Por lo que dice Jorge, porque había un gran interés por ese negocio y no habían suficientes acciones para la gente que compró en lo que llamamos el mercado primario. Entonces, claro, ese Bit2Cover es muy importante cuando es real, ¿no? Hay muchas veces que es más falso que cualquier cosa. Ah, sí. Pero cuando es real es muy importante porque eso significa que cuando el mercado se abre, va a haber muchos inversionistas interesados en adquirir esa inversión y la inversión va a subir de precio. Y César, si no me corrige, creo que en esa época habían cerca de 9 fondos de pensiones, que hoy en día son 4. Sí, estaban que casi 2.000. No, yo creo que ya han desaparecido varios, Jorge, tal vez. Pero es buen punto. Cuando nacieron 10. Nacieron 10. Están los que tenemos hoy, que son Scandia, Protección, Colfondos y Porvenir. En esa época estaba uno del BBVA, que no me acuerdo cómo se llamaba. Horizonte. Horizonte. Estaba uno de ING, donde trabajas tú con Colpatria. No en el fondo de pensiones, pero sí con Colpatria. Bueno, había 10. Y es Exacto. el hecho de que haya Más gente. tantos inversionistas de ese tamaño, del tamaño que es un fondo de pensiones, que me imagino yo, pues te pido por favor que me aclares eso. Me imagino yo que un fondo de pensiones es un gran inversionista, es decir, un inversionista importante en el mercado, mueve mucha plata. Claro, pues ese pasivo pensional que tenía el país recogido en sus empresas y también a nivel público, pues se privatiza. Ya. Y termina siendo nuevos recursos al mercado que estaba creciendo. Entonces, esa evolución ayuda a que haya más vehículos de inversión. Y aparecen también los vehículos como los fondos de inversión colectiva hoy conocidos, que antes eran carteras colectivas, administradas por esas entidades fiduciarias. ¿Recuerdas que hablábamos antes? Sí, y señor. antes de carteras colectivas se llamaban fondos comunes ordinarios, el cual hice el reglamento del fondo del Banco Cafetero en el 1990. Eso sí es historia. Fondos comunes ordinarios. Pero lo cierto es, y vos lo resumís, los fondos de pensiones fueron claves en el desarrollo de lo que tuvimos de mercado de capitales a principios o los primeros 10, 15 años. Hoy manejan, leí ayer, cerca de 500 billones de pesos están manejando hoy. La reforma pensional, lamentablemente, bueno, de eso hablaremos otro pero lamentablemente vemos cómo en vez de construir llegamos a dañar lo que está bien. Comentario personal. Muy bien, entonces les propongo lo siguiente, hagamos una pequeña pausa y vamos al segundo segmento, y en ese segundo segmento, si están de acuerdo, hablemos un poco de lo que es el mercado de valores hoy en día. ¿Qué hay hoy en día? ¿Qué encuentra un inversionista? ¿Qué tipo de vehículos de inversión? ¿Qué tipo de productos y de servicios financieros se encuentra? ¿Y qué tan dinámico está hoy en día? Porque ya nos habíamos adelantado un poco, César, ¿no? Tiene picos de dinamismo, de actividad y luego... Sí, yo creo que también terminemos con ese resumen de lo que ha sido el desarrollo del mercado de capitales con Jorge, que nos cuente finalmente qué terminó pasando con esa subida del mercado, la caída que tenemos hoy todavía, y hablamos un poquitico de estas nuevas oportunidades de inversión. Entonces vamos al segundo segmento y nos cuentas todo eso. Entonces ya regresamos aquí en nuestro podcast de finanzas y negocios internacionales. Bueno, en el primer segmento de este episodio que le estamos dedicando hoy al desarrollo del mercado de valores en Colombia, nos venías contando las buenas, las maduras, las vacas gordas, es decir, cómo el mercado empezó a crecer, entre otras razones, impulsado por la llegada de unos inversionistas institucionales de afuera, pero también de unos internos que fueron los fondos de
pensiones. ¿Qué más sucedió, digamos, todavía en ese periodo de crecimiento, en esa etapa de crecimiento del mercado? Listo. Aparte de los fondos de pensiones, también los fondos, o particularmente las pensiones de las entes territoriales, gobernaciones, municipios, les permitieron invertir en bolsa también a través de los consorcios FOMPET, que administraban los fondos de pensiones, también algunas fiduciarias y posiblemente también aseguradoras. Entonces ahí también se siguió creciendo y llega algo importante en el mercado, sobre todo en el caso de renta variable, es los fondos bursátiles. Ya. Entonces, a través de una entidad muy grande a nivel internacional, se abre el primer fondo bursátil en Colombia, que lo que hace es replicar un índice accionario, que en su momento antes era el IGBC, luego con el cambio y las fusiones de las bolsas, etcétera, llega el Colcap, inicialmente con la metodología de la bolsa de valores y luego con de un agente internacional llamado MSCI, y replicar ese vehículo o ese vehículo de inversión replicando un índice accionario permite que a través de una sola inversión un accionista tenga la participación de subyacentes, es decir, que replique la cantidad de acciones que tiene el índice en Ecopetrol, en Bancolombia, en ISA, en diferentes acciones bajo un solo elemento sintético. O sea, por decirlo así, si yo fuera un inversionista, yo llego e invierto en este índice, quiere decir que en realidad estoy invirtiendo en una bolsa compuesta por todas las acciones que hacen parte de ese índice. Total, más o menos. Hoy, si inviertes 100 millones de pesos en ese índice, estás invirtiendo 20 millones más o menos en Preferencial Bancolombia, unos 12 millones más o menos en Ecopetrol, unos 12 millones más o menos en la ordinaria de Bancolombia y unos 10 millones más o menos en ISA. Ya. Y esta es una de las razones por las cuales tenemos, o es un ejemplo de cómo tenemos todavía una bolsa absolutamente pequeña y líquida y altamente concentrada. Llegué de una vez a ello y no quería llegar. No, pero el que me estaban contando. Sí, no, estábamos en las buenas. Borro. Me estaban contando los gloriosos. Vamos a los gloriosos. Borro. Okay. Bueno, entonces, ese es un mercado que se mueve de forma primaria y secundaria. Es decir, si hay nuevos recursos, se crean unidades, compran más acciones, pero si no, pues el mercado secundario se siguen transando. Entonces, llegó ese fondo bursátil, pero a su vez, también a nivel internacional veníamos de una crisis global, 2008, 2009, también a nivel de Europa con la crisis en Grecia cerca de 2011, 2012, y nosotros veníamos a buen ritmo porque teníamos también tasas de interés en ciertas bajas, teníamos un PIB por encima del 4%. Una inflación ya controlada. Pero entonces sucedió lo de Interbolsa. Capítulo que yo creo que se extiende. Es otro quiebre importante. Le dedicaremos un episodio completo a eso. Sí. Pero ¿qué es el resumen? ¿Qué fue lo que sucedió con Interbolsa? Interbolsa era la comisionista más grande que había en el país. Privada. Interbolsa era la comisionista privada más grande, creo que era la más grande de todos modos, si mal no estoy total. Tenía, por ejemplo, el 35% del mercado accionario. Upa. O sea, los clientes que invertían en acciones, el 35% lo hacían a través de Interbolsa. Como les dije, era un operador importantísimo en deuda pública. Yo tuve la fortuna de trabajar mucho tiempo en Interbolsa hasta el 2007 más o menos. Lo que hacíamos allá en deuda pública era de locos. Teníamos más de 100 personas en Bogotá nomás, en mesas, en todo un piso, sí, negociando todo el día. Wow. Negociando todo el día, TES, dólar, acciones no tanto, la verdad, lo de acciones lo manejaban en otro piso, pero la parte de deuda pública era importantísima. Negociábamos con terceros, negociábamos entre nosotros mismos. Era un esquema interesantísimo. Por las tardes que el mercado de té cerraba a la 1 de la tarde, el CEN todavía cierra a la 1, por la tarde seguíamos negociando. O sea, era una dinámica impresionante. Era impresionante. Un por mercado eso cuando yo super. veo lo que tenemos hoy en deuda pública se me salen las lágrimas. Bueno, y tu versión de Interbolsa, es decir, ¿qué fue lo que pasó con Interbolsa? Yo ya estaba en ese punto de una mesa de dinero, sí, pero comisionista bolsa también, estaba en comisionista. Sucedió tal que al día siguiente, cuando arranqué a trabajar, muchas acciones que hemos transado con clientes estaban pendientes de cumplimiento, estaban suspendidas el cumplimiento como tal. Y empezaron a seguir los titulares, la gente por fuera de la oficina de Interbolsa que no podía entrar. Entraban apenas aquellos que podían hacer el cumplimiento. Es decir, mis colegas de acciones pudieron entrar a la mesa de Interbolsa y tratar de cumplir las acciones que estaban en cadena. Perdón, yo tengo que... ¿Qué es eso de cumplir? Ok. Cuando tú operas una acción o compras una acción, ese día se conoce como el día de la celebración de la operación. Pero realmente la operación cumple en las cuentas de custodia y el efectivo. Es decir, si tú compras o vendes en la transferencia de recursos o el título de valor, 2 días después hoy en día. Antes era hasta T+4. 3 el promedio era 3. Y que se consideraba de contado. Okay. Entonces simplemente tú haces la operación hoy, sí, pero pagas en 2 días y en 2 días te dan las acciones. Y ese es el cumplimiento. Y eso era lo único que estaba funcionando en ese momento en Interbolsa. Que permitían, por lo menos desde el punto de vista operativo, que veíamos que funcionaba. Y por otro lado,
las carteras que administraba Interbolsa, las hay, entre otras, pues intentando liquidar oposiciones y cumplir a sus clientes, porque al final la intervención de la superintendencia fue general para la firma. No fue algo puntual, sino interviene y cesa las operaciones. Pero interviene que es, perdón, yo pregunto de nuevo, y es que llega gente de la superintendencia, sí, cierra todo, no me tocan un computador, o sea, es una cosa así. Sí. Pero sí, cierran operaciones, llegan a la oficina antes de las 7, por decir cualquier cosa, cierran oficinas, cogen computadores, cogen todo, se los llevan, o ahí mismo, nadie puede entrar. Ajá. Punto. Es una intervención total que la firma cesa sus actividades. De la comisionista más grande del mercado, 35% del mercado. En acciones más hablar todo de lo que hacía en TES. Yo voy a hacer un saltico por cuestiones de tiempo, porque por supuesto que tenemos y están ya maticulados aquí mis queridos Venga, y otra cosa, compañeros. No puede ser esto más de 6 horas, ¿no? Porque No. entonces nos toca como acelerar para terminar. Entonces, Nos gusta hablar mucho. ¿qué efecto tuvo? Después obviamente hablaremos de los detalles de Interbolsa, pero ya tenemos una idea más, gracias Jorge, que nos das una idea más o menos clara, y a ti, por supuesto César también. Pero, ¿qué efecto tuvo eso en el mercado? Claro, entonces... ¿Frenó el mercado, secó el mercado, asustó el mercado? ¿O por el contrario, ese tipo de remesones hacen que los demás aprovechen este vacío que me imagino que dejó Interbolsa y el mercado tome un dinamismo diferente? No, pues el efecto inicial es la mala visibilidad del mercado de valores y la seguridad, confianza que hay en el mercado, y particularmente pues muchos clientes internacionales suspendieron y cerraron cuentas. Entonces dejaron de operar en Colombia. En Colombia, claro, no en Interbolsa. Incertidumbre, riesgo. Sí, total. Wow, desconfianza total. Total. Entonces ya veníamos de un crecimiento importante, más agentes en el mercado, y sucede esto, entonces suspenden, cierran cuentas. Me recuerdo mucho que ya después de Interbolsa ir a buscar una cita en Nueva York con clientes para abrir cuentas nuevas, no estaba permitido. No, por ahora, hasta que no arreglen allá. El abonado celular no contesta. Opa. O sea, Colombia se volvió un mercado de alta desconfianza. Sí. Internamente las otras dos firmas comisas grandes bancarizadas que quedaban, pues tomaron la operación, los clientes de Interbolsa, y ahí empezó como a acomodarse nuevamente del lado de la regulación. También el exceso o la necesidad de reglamentación más fuerte para operaciones de repo, que particularmente ahí fue... Que fue donde explotó todo. Que es un capítulo aparte. Yo lo voy a poner en números. Señor. Decíamos que antes del 90 no se negociaban 500 millones de pesos diarios en acciones. Sí. Eso se multiplicó por 10, por 15 veces a lo largo de los 90. Bueno, tengo unas cifras rápidas. En 2007, en promedio se negociaron más o menos 160 mil millones de pesos en acciones. Upa. Y te doy otra. Dímela. 300 mil millones de pesos fue como las cifras más grandes que yo empecé a negociar, que vi en bolsa negociándose. Sí. En el 2012 fueron 322 mil. Y ese fue como el pico. Promedio, ese fue el pico. Sí. Entonces uno dice, ¿coincidencia? No fue coincidencia. Es que Interbolsa era importantísimo en el mercado. Ese fue el pico. 300. Hubo días ha habido días de 500 mil. Rebalanceos. Específicos, rebalanceos, que eso es otro tema que nos hablarás próximamente. Pero en promedio, año, 320 y pico mil. Ese fue el high. Ojo, con dólar a 2000. Además. Entonces, en dólares, pues el monto era medio importante, ya era una bolsa. Hoy en día, como les dije, bueno, en el 2015 bajamos a 150 mil, en el 2018 a 160 mil millones promedio. Después de caer 80, ¿no? Después de los 320 y pico caímos 80 y volvimos a 180 más o menos, 160 a finales del 2018. Les contaba, no sé si tienen cifras del año pasado, yo no tengo, pero en diciembre particularmente, que puede ser un mes de pronto de bajo, pero se negociaron 50 mil millones en promedio. Muy bajito. Ahí es donde quería llegar y donde quiero, si me permites, estamos en los 90 hasta en acciones, hasta en mercado de capitales, o sea, proporcionalmente hablando, antes de los 90 principios, era una bolsa pequeña y liquidez altamente concentrada. Me fascinan esas tres frases seguidas. Hoy tenemos algo muy parecido, claro, con unos factores importantísimos en TES, pero la liquidez. Y ahí ya te empiezo a contar cómo empiezan otros factores diferentes a Interbolsa a influir en la caída del volumen. Empiezan también la salida de bolsa de algunas acciones, pero no de salida de emisión, sino que ya dejan de ser listadas en bolsa. Isagen. Las sacan de la bolsa, ya claro, no las ofrecen. El gobierno desea vender Isagen, se vende Isagen a Brookfield y es una acción que era importante, sale del mercado. Y luego también hay algunos eventos internacionales importantes que suceden que lamentablemente fueron más cercanos a esta fecha que antes. Antes de pandemia, un fondo europeo que manejaba acciones en Colombia, un 5% de ese fondo,
cambia de administrador allá y se da cuenta que ese fondo que era dedicado para Europa tenía 5% en Colombia, en acciones del GEA acá. Sí. Pues cambia el administrador y dice, véndame eso. Y empezaron a vender esas posiciones en dólares. Bueno, y entre otras, me acordé de cosas como Pacific Rufiales, Rubiales, salió porque se quebró, porque tumbaron un poco de gente también, entonces complicado. En la época dorada claramente eran Ecopetrol, Pacific, Canacol. Eran las grandes, las más líquidas del mercado. También. Petrominerales, no me acordé de Petrominerales. Uy, con ella tengo malos recuerdos, pero por bruto. Cosas que uno termina aprendiendo. Pero efectivamente, un mercado dinámico para lo que tenemos ahora. Bueno, Jorge, perdón. Y digamos, hubo una contracción en términos cuantitativos. De emisores, agentes. Y en términos de la diversidad de vehículos de inversión. ¿También? O quiero decir, la gente frente a la desconfianza no dice, no nos metamos en cosas tan sofisticadas de derivados y los derivados de los derivados, sino quedémonos en cositas más básicas. Ese capítulo de pronto la diversidad de productos no necesariamente responden a la caída de mercado o aumento todavía, pero algo que tú comentabas y era particularmente lo hablamos de los fondos bursátiles. ¿Qué es lo que sucede después? Un factor exógeno que hablábamos con César ahorita que también afectó. No todo es culpa en Colombia. Sí, no. Hubo algo importante, es que en el mercado emergente, donde participan grandes países, China e India empiezan a participar más del tamaño de los índices bursátiles y particularmente los fondos bursátiles que replican a mercados emergentes contraen la participación de algunos países latinoamericanos. Entonces, te voy a dar un ejemplo. En la época ahora, el 0.7% Colombia pesaba en el emergente. Ya. Y eso uno dice, pues es una gotica. Pero para nosotros es gigantesco. Hoy en día, después de lo que sucedió con China e India incorporándose cada vez más grande, pasando ya un 16-19% de ese tamaño, nosotros pesamos el 0.1. Upa. Entonces hay un vehículo pasivo donde llegan normalmente recursos, donde el que invierte es porque quiere estar en ese índice, pero no le importa si está en Colombia, India, China, sino porque replica el índice. Nos empezó a llegar menos dinero. Antes, en esa época dorada, estaban cerca de 7 acciones dentro de ese índice. Hoy en día tenemos 2 acciones, Bancolombia e ISA. Ya. Entonces, también hay un efecto exógeno de recursos, de flujos pasivos que no llegan al país vía rebalanceos de índices emergentes o globales. Ahora, yo diría una cosa adicional. Esos fondos pasivos, lo que llaman buy and hold, entran, compran y se quedan quietecitos. Entonces, eso a veces pues, no le da dinamismo al mercado tampoco. O sea, entran, y eso es importante que entren porque hay inversión para nuestro país, pero se quedan ahí un gran tiempo. No es una inversión que la estén liquidando a los 2 meses o que vuelvan y entren. Eso es mucho menos eso, ¿no? Y los fondos de pensiones cierran un poco ya el bucket de compra local y arrancan la compra internacional, sobre todo en acciones afuera. Los fondos de pensiones colombianos. Que lo hicieron bien, ¿no? Sí, bastante bien. Además cogieron un ciclo de dólar al alza. Ya. Todo el mundo criticaba. Yo veía alguna vez a gente lo ven, que es que los fondos de pensiones invirtiendo afuera, que es que apátridas, a ver, por Dios, están manejando recursos de terceros, están haciendo su mejor labor, que para mí lo han hecho excelente. Y hay otra cosa, y es que también tienen límites. Y los límites legales estaban ya muy cercanos al límite por emisor que podían tener. Entonces, así quisieran, no podían. Y lo otro es que también hay vehículos sofisticados, que ya empezamos a hablar de fondos de capital privado, que son de riesgo un poco mayor, pero que van dedicados a inversiones en empresas que no están listadas en bolsa. Allá empezaron a crecer desde también 2010 hacia acá, y en eso también han tenido gestores internacionales. Entonces, la diversificación para cualquier empleado afiliado a un fondo de pensiones privado en Colombia ha sido bastante buena. Han tenido un multiportafolio, multifondos, conservador, agresivo, en cierta parte moderado, que es el grande, pero en diferentes vehículos locales e internacionales. Pero mira, mira que no solo es la ventaja para los participantes del fondo, sino para el país como un todo. Es inversión nueva de recursos de ahorro del público en Colombia que se dedica a invertir en proyectos, a que Colombia crezca. Claro. Aquí, insisto, la reforma pensional nos pegamos un tiro en un pie. O sea, yo no sé, la gente no... Bueno, otro capítulo. Otro tema. Tenemos y para 10 ir años. Redondeándote, entonces arranca la misión de Mercado de Capitales versión 2, ¿no? Porque en los 90 tuvimos una misión del Mercado de Capitales. Estamos en los 90, César. O sea que, es decir,
se está buscando revitalizar el mercado de Así capitales. es, ¿Cómo? así es. Entonces, en 2018 arranca una misión de 9 meses liderada por la Bolsa de Valores. Las entidades, tanto privadas, académicas, también participaron allí y buscaron identificar a través de todos los agentes cuáles son los problemas que realmente tenían. Y salieron varios pilares, dentro de ellos temas de costos, de economías de escala, participantes, número de emisores, también regulación, que era restrictiva, hacer más dinámico, más profundo el mercado. Y esas identificaciones se dieron en su momento, pero hoy en día pues el trabajo hacia resolverlas sigue siendo un trabajo pendiente. Perdón, esa misión es del 2018. Terminó en 2019, pero arrancó en octubre del 2018. Volvimos a los 90. Pucha, Fue hace 6 años. Sí. Y no pasa nada, pero bueno, sí pasó la pandemia. Simplemente como, si puede ser breve por cuestiones de tiempo, ¿la pandemia tuvo algún efecto? Sí, le dio la entrada a Gilinski. Los precios de las acciones cayeron bastante, había un enroque de acciones y hubo una persona asociada con un árabe con dinero que pudo llegar a Colombia, empezar a hacer compras hostiles, OPAs, y generalmente terminó secando más el mercado porque el flotante de esas acciones se redujo y de hecho ya tenemos a Nutresa prácticamente por fuera. El 1% flotante, creo. Eso está fuera, eso ya no se negocia. Entonces, otra razón importante, la inversión, sí, pero para el mercado de capitales eso secando más el mercado, retirando emisores. Recuerden que los mercados de valores son el que emite, que busca plata, y el que invierte. Si no hay suficientes emisores, pues tampoco hay suficiente inversión. Sin el ánimo de corchar a los profesores, ¿cuántas empresas están listadas en la Bolsa de Valores? 50, alrededor de 50, pero que hacen parte del índice son en este momento 24. Pero realmente que se negocian con liquidez puede ser con los dedos de la mano, entre 9 y 6 acciones. Los que lo comentaba ahorita, Colombia, las 4 grandes tienen más del 60%. Okay. Y las 4 grandes acciones, que son 2 grupos, Bancolombia con su preferencial y su ordinaria, y Ecopetrol con ISA, que es de Ecopetrol. Pero entonces aquí tampoco es con el ánimo de que vamos a enterrar el mercado de capitales, ni mucho menos. No, tenemos que ver cómo. Algo interesante es que durante los últimos años, cuando un analista quiere mirar mercados, empieza a identificar variables que eso lo vemos en las clases, ¿no? Un price to book, que es un índice bursátil, donde comparamos el precio listado en bolsa del mercado con respecto al valor en libros, que es el contable, el que ha reportado. Y la mayoría de compañías en Colombia están por debajo de una vez valor en libros. O sea que, a ver si soy capaz de... Potenciales. Déjenme ver si soy capaz de adelantar la conclusión. O sea que hay muchas empresas en Colombia que si salieran a bolsa... No, de las que están en bolsa. ¿De las que están en bolsa? Están muy baratas. Pero... O sea que son una ganga. Pues sí, pero ¿por qué están muy baratas? Yo ya salgo de aquí corriendo a sacar mis ahorritos, a vender lo poco que tengo para invertir. Pero tienes que saber a lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo se llama? ¿Frente a qué? Riesgo. Ok. Pero César siempre... Usted no me va a dejar invertir. Alguien tiene que... No me va a dejar invertir. Tiene que haber un adulto en la mesa. El deber de asesoría. ¿Por qué Ecopetrol está en 1800, 2000? Pues porque hay un riesgo grandísimo de que este gobierno, la ideología de este gobierno siga en el 26 y simple y llanamente no dejen de explorar. Si es una empresa petrolera que explora petróleo y vende petróleo y no va a seguir haciendo eso, pues puede que siga con sus energías alternativas, pero va a ser otra empresa y su valor va a ser diferente. Bueno, para ir redondeando y ir concluyendo este episodio por cuestiones de tiempo. En este momento, Jorge, tú que estás en el mercado, que trabajas en el mercado, ¿es un mercado atractivo? ¿Es un mercado que ofrece oportunidades, más oportunidades que riesgos? ¿O por el contrario, es un mercado en el que hay que ser muy cauto porque hay mucha incertidumbre? Cuando quieren asesoría gratis, que se puede traducir en riesgos. No, y en ese punto me toca como a título personal, porque claro. Vamos a poner ahí en la edición, ponemos el asterisco. Creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, siempre un inversionista tiene que tener en cuenta el ciclo económico, independiente de los gobiernos que haya en este momento. Estoy totalmente de acuerdo. El tema de ciclos soy fan. Entonces, si hay un escenario donde hay una inflación que puede llegar a controlarse más de lo que venía a niveles de 13%, pues, y unas tasas de interés que van a bajar, las empresas se van a beneficiar en términos de apalancamiento. Pues esa estructura de deuda de las compañías puede aliviarse. O sea, lógicamente no sabemos recursos más baratos para poder llevar a cabo su objeto social. Okay. Un escenario donde las acciones están en mínimos de múltiplos de valoración, de price to book, entre otros, pero adicional a eso también tienen un escenario donde el año pasado tenían unas utilidades que frente a esos precios de mercado
generar un dividend yield, que esa es la tasa de dividendo que tendrías si compras una acción hoy en día. Y esa tasa de dividendos posiblemente va a superar la tasa de repo del Banco Republicano en unos meses. César, Y meto la cuchara. Voy a salir Acuérdate no que hay yo te nada que no. tú puedas hacer, te advierto. No. Voy a salir corriendo a vender hasta... No. La pena. Para invertir ya en acciones. César, por favor, calma. ¿Qué te decía Paula Daniela Sociedad? César, calma. Entonces, el tema de dividendos es importantísimo. O sea, con los precios de hoy tenemos una tasa de dividendos importantísima. O sea, atractiva. Pero más que un CETES, como dicen algunos. Sí, pero lo que atractiva. voy es que el precio base puede bajar más. Entonces, si a ti te pagan unos dividendos del 10% y la acción se cae el 10%, se comió tus dividendos. Y ahí viene Entonces, el tema. ojo con eso, que es el tema que habla Rory. Siguiente, y es, hay otro tema que no es el ciclo económico ni el fundamental de la empresa ni los múltiplos, sino estamos a un año preelectoral. Uy. Y ahí es donde empieza el escenario de César a decirte, ten cuidado, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te acercas a una entidad financiera que administra recursos, te van a hacer un perfil de cliente. Y eso es el deber de asesoría que te tienen que hacer. Claro. Porque yo quiero tener acciones, pero si yo no me aguanto 1% de volatilidad en el día, te van a decir no. De eso hablamos en el episodio pasado. Sí. A eso le dedicamos un buen espacio en el episodio pasado. Pero entonces ahí vuelvo yo, ahí sí, otra vez saco pecho. Es decir, estamos hablando de temas de política. Claro. Tú las pones nacional, pero también están pasando cositas en el mundo, política internacional, que afectan más allá de lo que... La expectativa. Que lo pones tú muy clarito, más allá de los índices, del análisis técnico, de todos los indicadores que nos están mencionando ustedes dos aquí. Hay unos factores aparentemente exógenos que son los de la política nacional e internacional. Es que para mí la parte exógena es la que manda. ¿Para dónde va el mundo? ¿Para dónde va el dólar? Los ciclos son globales, no son, pues es lo que yo veo, no son particulares. Si hay un ciclo de commodities como lo que aparentemente tenemos en los últimos café, años, por ejemplo. Café en máximos. El oro. Petróleo es el que falta por ir a máximos de nuevo. Pero esos son positivos para los países emergentes como el nuestro, porque somos productores de commodities. Y ahí es donde viene el boom, y eso lo vimos entre el 2002 y el 2012. Ese boom estuvo acompañado claramente de ese escenario mundial de dólar débil, boom de commodities. Bien. Entonces, los ciclos son importantísimos, eso hay que entenderlo para el inversionista de mediano y largo plazo. Tema de riesgo en Colombia. Riesgo sí, y yo vivo temeroso, lo digo en todo lado. Lo hemos notado. Pero grandes oportunidades, porque donde efectivamente logremos salir de este bache terrible en que nos metimos, esto va a explotar seguramente. Si nos acompaña el ciclo global. Ojo con eso. Bien. Y en las acciones también hay algo que tener en cuenta. Uno siempre relaciona acciones como alto riesgo y está bien, pero al interior de las acciones hay sectores. Entonces hay un sector financiero, hay un sector de energía, oil and gas, hay sector de consumo, materiales, y cada uno tiene un nivel de riesgo distinto y siempre hay que medirlo por la predictibilidad de los ingresos de ese sector. Ya. Es diferente de contar con una compañía de consorcios de automóviles, podemos decir carteras, o de utilities, que es de generación de energía, donde tienen contratos de largo plazo y los ingresos son en cierta forma estables. Ten en cuenta la regulación del momento. O sea, no están tan pegados al ciclo de las elecciones. A veces no, salvo que llegue un gobierno específico y cambie la regulación. A meter cambios de como los altos niveles de volatilidad que acá en Colombia pues tenemos solamente el sector de oil and gas como el primero, pues depende del precio del petróleo a nivel internacional, particularmente del Brent, pero a nivel internacional lo que es tecnología, comunicaciones, son sectores de alta volatilidad. Entonces, cuando uno se invierte en acciones, primero tiene que tener un perfil de riesgo alto, pero además de eso, saber en qué sector te vas a meter y en qué compañía. Y yo creo que lo primordial, que ahí arrancaremos en su momento a hablar de ESG, el gobierno corporativo. Clarísimo, importantísimo. Me acuerdo de Pacific, por ejemplo. Ojo, asesoría financiera, educación financiera pues y asesoría financiera. Con un señor así, yo vendo hasta la cama de la perra y me voy a invertir. Vende el lente. Bueno, por cuestión de tiempo, yo creo que lo dejamos aquí. Simplemente quería de una vez invitarte a un futuro episodio, porque ya con esto que ustedes dos hicieron hoy en este episodio, uno tiene la idea de cómo está el mercado financiero, el mercado de valores, perdón, hoy en día. Entonces, sí o sí tenemos que dedicarle otro episodio a los grandes negocios que se han hecho recientemente, que se pueden hacer en los próximos meses, en los próximos años. Entonces, Jorge, con toda la amabilidad, que es señor profesor matriculado en ese episodio, esperamos que sea muy pronto, y por supuesto también con César. Yo creo que le tengo malas noticias a Jorge. Lo vamos a requerir muchas veces aquí para que nos cuente de todo lo que sabe y todo lo que ha trabajado,
porque es importantísimo. Yo creo que lo que queremos es personas como Jorge, como Paula Daniel hace 8 días, Sí. hace 15, que nos cuenten el día a día, ¿no es cierto? Yo opino ahí por los laditos, vos también estudió 6 semestres En la San Marino, 7 semestres en la San Marino. Es importante. Gracias, Jorge, de nuevo. No, ustedes por la invitación. César, Muchas como gracias a siempre. todos. Bueno, Placer. César, Jorge, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a la gente que nos está oyendo y nos está mirando. Bueno, buen día.